Vale, entonces, bueno, lo que vamos a tratar en esta primera sesión es cómo se crea infraestructura y unos cuantos conceptos de ECS, y vamos a montar una máquina virtual y os enseñaré, bueno, pues principalmente mi intención ahora es que os vayáis familiarizando con el vocabulario. Ya sabéis que cada proveedor de Internet y, bueno, en general cada fabricante de software, incluso haciendo lo mismo, tiene su propia nomenclatura, digamos. Entonces, nuestra idea es que estéis cómodos con los conceptos básicos de Alibaba Cloud, y bueno, que veáis que se puede trabajar con naturalidad e incluso que tiene ventajas y digamos comodidades frente a lo que ofrece de partida pues algún otro proveedor de cloud pública. Entonces vamos a repasar inicialmente, bueno, pues un poco por poner en contexto quién es Alibaba Group, eh, qué servicios se pueden dar con ellos y cómo se puede trabajar con ellos a través de GTI, que en este momento pues GTI como mayorista tiene la exclusividad en la distribución en España de los productos de Alibaba Cloud. Entonces, bueno, digamos que para empezar, a qué suena o qué concepto hay de Alibaba Cloud? Una primera aproximación pues sería el Amazon chino, o el equivalente a PayPal, o el equivalente a eBay, o el equivalente a YouTube. Todos estos servicios que estoy diciendo están de hecho en funcionamiento sobre la plataforma de Alibaba en China. Entonces, lo importante, el primer concepto, por supuesto, básico, es que Alibaba Group tiene un ecosistema grandísimo en producción, y su volumen de facturación compite con cualquier otro y de hecho supera a Amazon. Y bueno, pues todos estos servicios que veis aquí, que vamos, cada uno de ellos tiene un tamaño tremendo: plataforma de pago, plataforma logística, servicios locales, distribución y streaming de audio y de vídeo, e-commerce. Todo esto está en funcionamiento sobre la plataforma y la infraestructura que ahora está disponible en España. Eh, a ver, Israel, me dices que no se oye. Los demás creo que sí me oyen, Israel. Si quieres, por favor, prueba a cerrar la sesión y volver a conectarte. Estará de todas formas atendiendo el chat mi compañero Eduardo. Bueno, él te va a intentar ayudar. Em, Las plataformas construidas sobre Alibaba Cloud, como os decía, un pequeño ejemplo de lo que hay ahora mismo en marcha, que es Taobao, una aplicación de shopping online y que tiene muchas características incluso de inteligencia artificial y de reconocimiento de imágenes. Alipay, que insisto, por simplificar las cosas, lo podéis pensar como un equivalente a PayPal, con todo lo que eso conlleva, de seguridad, de créditos, de conexión bancaria, de circulación de efectivo. Cainiao, que es una empresa logística enorme, a una escala que ya os digo que en Europa nos cuesta imaginar. Ahí tenéis un pequeño ejemplo: 812 millones de entregas al día. Imaginaos lo que eso conlleva. Todo esto está funcionando en producción desde hace años y es una empresa absolutamente puntera en el mundo sobre la infraestructura de Alibaba Cloud. Esto es un poco necesario explicarlo para que no penséis que son unos recién llegados que llegan a competir tarde, sino que simplemente ahora, en este momento, es cuando esta plataforma está disponible en Europa. No es que sea nueva ni mucho menos. ¿Cuán grande es Alibaba hoy? Pues bueno, podéis ver unas cifras aquí. Esto os haremos llegar a todos la presentación. Si tenéis interés lo podéis repasar, y también en alguno de los enlaces en los que están las cifras. Porque al final, bueno, pues como os digo, es necesario. En cloud computing, una empresa va a poner sus recursos más valiosos y sus servidores en una infraestructura que no es propia. Entonces, por supuesto, hacen falta garantías de seguridad, digamos, experiencia técnica, etcétera. Entonces, todo eso Alibaba Cloud lo cumple con creces. ¿Qué les hace diferentes? Por hablar un poco de lo que no es lo conocido ya por vosotros, que sois partners de GTI, que sois integradores y que seguramente conozcáis otros proveedores de nube. Por supuesto, la mayor cobertura en Asia.
Ya sabéis que la globalización es de doble sentido, no hay que olvidarlo. Igual que se reciben en España y se compran muchos productos chinos, la puerta se abre para que productos españoles lleguen hasta allí. Como os digo, entrada para clientes que quieren trabajar en China, por supuesto, Alibaba Cloud es la puerta natural, porque los trámites y la burocracia y las regulaciones de China, pues desde luego no ayuda el idioma, que es de una dificultad extrema para nosotros, pues digamos que desplegar infraestructura de venta y de e-commerce en China es mucho más sencillo cuando se utiliza Alibaba Cloud, que por supuesto conoce todo lo necesario y nos ayuda. Es una especie de consultoría gratuita para desplegar y entregar contenido no solo en China, sino en toda aquella zona del mundo, en Asia, que es un mercado enorme. Los precios son competitivos. Y como explicamos con ejemplos en el anterior webinar, pues tiene muy desarrollada la parte de inteligencia artificial, con diferencia frente a los otros competidores. La diferencia principal es que los modelos de inteligencia artificial y de machine learning de Alibaba Cloud ya están entrenados. Como sabéis, los que ofrecen otros proveedores pues requieren este proceso de entrenamiento para empezar a funcionar. Y aquí la ventaja es que este entrenamiento ya viene dado por puesta en producción a escala masiva durante mucho tiempo. Entonces, todo esto son beneficios de apostar por Alibaba Cloud. La cobertura es global y, por supuesto, tienen data centers dentro de Europa, para quien le preocupe asuntos de GDPR, ISOs y demás, en Reino Unido y en Alemania, en Frankfurt. Ya sabéis que el asunto del Brexit está distorsionando un poco las cosas en cuanto al Reino Unido. Hasta que eso no se aclare, pensad que no es el Reino Unido el único data center, sino que hay otro en Alemania, que realmente en kilómetros sin latencia es bastante parecido, así que no vais a tener ninguna dificultad. El portfolio de productos de la nube de Alibaba es enorme. Hoy nos vamos a centrar solamente en la parte de computación, en este trocito de aquí. ¿Vale? Voy a explicar un poco estos conceptos. Hay que ir poco a poco y yo os digo que por eso esta serie de webinars de presentación de Alibaba Cloud las vamos a construir como un track en el que sucesivamente vamos a ir involucrando más servicios en el proyecto. Hoy mi idea es aclarar conceptos y desplegar una máquina virtual. Digamos que el primer paso, en el paso a la nube hay diversos puntos o grados de avance o de sofisticación. El primero, el que a todo el mundo se le ocurre y piensa, es transferir infraestructura, el IaaS, infraestructura como servicio, y en eso nos vamos a centrar hoy. Antes de empezar ya con el objeto de todo esto, un repaso rápido a lo esencial de Alibaba Cloud, que es una plataforma con rendimiento y escalabilidad muy probada y a escalas que en Europa realmente no existen. Tiene soluciones verticales también muy desarrolladas, es decir, no es solo el bare bones, los puros recursos para que los partners o los clientes finales construyan su infraestructura, sino que existen muchas soluciones ya desarrolladas, igualmente probadas y gestionadas por Alibaba Cloud. Y se habilita a los partners, por supuesto, interesados según el vertical en la gestión y el desarrollo de esos servicios, en este caso en España, y son muy fuertes y maduros en áreas punteras como inteligencia artificial y Big Data. Os digo que haremos a lo largo del track más foco en estas áreas más adelante, pero vamos a empezar desde abajo. Bueno, desde lo más básico que se le ocurre a uno cuando piensa en nube pública y en desplegar servicios en nube pública. Entonces, ¿qué es ECS? ¿Qué tecnologías de virtualización se utilizan? ¿Qué es Apsara? Conceptos de regiones y zonas, y hablaremos un poco de redes, ¿vale? Va a haber varias de estas. Es necesaria una parte de teoría para que después la pequeña demo que voy a hacer la tengáis, digamos, podáis seguirla con más facilidad. ECS son las siglas de Elastic Compute Service y es bueno, pues el servicio de computación, la infraestructura como servicio típica y básica. Soporta directamente varias distribuciones de Linux y varias versiones de Windows. Windows desde 2008, hablamos de server, desde 2008 en adelante, y Linux, pues CentOS, SUSE, Core OS, después lo veremos en las
en la práctica realmente, porque hay un desplegable donde podréis ver las opciones soportadas directamente. No está limitado, por supuesto, el soporte a este desplegable. Si queréis, si tenéis interés en desplegar otras versiones de software, simplemente se crea un ticket y comprueban la compatibilidad y os dan el OK, o sea que eso no hay problema. Elastic Compute Service puede reducir el coste de IT, y digo puede porque bueno, hay que ser realistas. En este momento ya de 2019 todo el mundo conoce la nube y sabe sus ventajas y sus inconvenientes, y sabe que es algo que en lo que hay que estar realmente. No se puede no tener en cuenta, pero bueno, pues hay que administrarla correctamente. Veremos, espero en la demo, las ayudas y las herramientas que proporciona el portal de Alibaba para esta correcta gestión y el control de costes, que al final es un asunto que por supuesto es determinante en cualquier plan de negocio. Se agilizan los tiempos de disponibilidad. Estamos hablando de despliegues virtuales, por supuesto, y te quitas de en medio los retrasos y la burocracia del proceso de compra de hardware físico. Dicho esto, como todos sabéis, insisto en lo anterior, todo el mundo va a seguir comprando hardware físico. Lo que desde luego va a haber es una cloud híbrida. Entonces, las facilidades que te dé una nube para compartir esa infraestructura, para que la infraestructura que crees en la nube se conecte de forma sencilla con la infraestructura que va a seguir habiendo en local de la mayoría de las empresas, salvo alguna startup y cosas así. En las empresas medianas, digamos, no van a tirar sus servidores para pasar a la nube. Lo que queremos es que pasen a la nube y que tengan facilidad de subir y bajar cargas bajo demanda, que es de lo que se trata. Con independencia, por supuesto, de que ciertos nuevos proyectos tenga sentido que nazcan y estén y vivan exclusivamente en la nube. Entonces, permite desplazar el foco hacia la innovación en lugar del mantenimiento. La idea general de la nube es esa. Junto con el coste, el control de costes y la escalabilidad, se trata de que los negocios y las empresas se centren en la funcionalidad y no en el mantenimiento de lo que hay por debajo. Lo que hay por debajo cada vez es más complejo. Lo que hay por debajo no es solo infraestructura, sino también PaaS, plataforma como servicio, y los distintos bloques que componen una aplicación. Cada vez tiene más sentido externalizar su mantenimiento. Básicamente se trata de eso, que el tiempo de nuestros técnicos y de nuestros administradores y programadores no se dedique o se dedique lo menos posible al mantenimiento de la funcionalidad, y más bien se dedique a incrementar esa funcionalidad o adaptarla a los requisitos del mercado. El típico gráfico que habéis visto en muchos colores y formas, sin duda. Esto es simplemente para recordaros que nos vamos a centrar en la sesión de hoy, en IaaS. Es decir, que la parte que va a gestionar el proveedor, que está en gris, se va a referir a la red, al almacenamiento, a los servidores y a la virtualización. Y por encima de eso nosotros nos ocuparemos de el sistema operativo y lo que va por encima, incluyendo las aplicaciones. Hoy vamos a centrarnos en esta columna. Más adelante, iremos hacia PaaS, incluso hacia SaaS, que todo ello está incluido en la nube de Alibaba. Tecnología de virtualización que se utiliza por debajo, pues bueno, Xen y KVM, básicamente para los que conocéis el panorama de virtualización y todo lo que conlleva, las facilidades de despliegue, de clonación, de backup, de modificación de las máquinas virtuales en caliente, todo lo que no permite hacer el hardware normal y que sí permite el hardware virtual, porque es software, está basado en estas tecnologías. Seguimos, un poco de conceptos. Apsara. ECS, el servicio de computación que acabo de comentar, funciona sobre Apsara. Entonces, Apsara es importante que sepáis qué es, porque aparece en la documentación, la extensa documentación que tiene Alibaba Cloud Online, disponible para cualquiera. No hace falta tener ni siquiera cuenta para acceder a esta documentación y podéis echar un vistazo a la funcionalidad. Después os pasaré los enlaces. Apsara es un sistema de gestión de clústeres de Linux que ha sido desarrollado a partir de otros proyectos y demás, pero está desarrollado por y para Alibaba Cloud. Entonces, es una capa de coordinación de estos clústeres sobre una infraestructura virtualizada en Xen y KVM y con un sistema de acceso a ficheros distribuido desarrollado también por Alibaba, llamado Pangu,
Esta capa de Apsara es la que hace la coordinación y la gestión de los recursos virtuales para ofrecer estos servicios a los partners y a los clientes finales, de una forma, soportando jerarquías, multitenant, aislamiento de recursos, el control de permisos, etcétera. Todo eso, esa base de gestión se llama Apsara y así que es importante que sepáis por lo menos a qué nos referimos cuando hablamos de eso y cuando aparece Apsara en la documentación. Apsara tiene un montón de componentes, como veis está sobre un data center y un clúster de Linux, está esta capa, los rectángulos naranjas en conjunto son los que componen Apsara y bueno, cada uno tiene un nombre. Más o menos pronunciable, pero lo importante es la funcionalidad y además todo esto es, por supuesto, transparente para los usuarios. Esto solo os lo explico para que veáis un poco la infraestructura que hay por debajo y para recordaros que nos vamos a centrar en ECS, pero que hay más capas de base de datos, de almacenamiento de objetos, de SQL y no SQL, de computación específica para alto rendimiento y para Big Data, en fin, una serie de capas que iremos viendo más adelante y que son las que componen lo que se llama en conjunto Apsara. Más conceptos, regiones y zonas. Una región, y esto es importante para vuestra comprensión, cuando se despliega una máquina virtual hay que tomar varias, una o un montón, por supuesto. Para cada máquina virtual, cada fragmento de infraestructura que despleguéis, la ubicación geográfica, por supuesto, es importante porque determina lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, hay que elegir, esto es de perogrullo, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo, hay que elegir la zona geográfica más cercana a los usuarios que van a consumir el servicio, los servicios que yo voy a desplegar, evidentemente, por latencia, por disponibilidad y por todo. Entonces, una región es el nombre que se utiliza de región y zona, pero una región corresponde a la ciudad donde está el centro de datos. Entonces, determina la ubicación de las máquinas virtuales, la elección afecta pues a coste, a latencia, a coste, y esto es importante. Los distintos data centers, en función del tamaño, del uso y de los recursos que tengan, pueden tener variaciones en el coste. No hay uniformidad en esto. Normalmente la diferencia es de menos de céntimos y es más importante la latencia que el coste, pero bueno, si queréis hacer pruebas, pues es cuestión de ir desplegando. En el proceso de despliegue, antes de que te cueste nada, hay una estimación del precio. Entonces podéis hacer el ejercicio de coger unos cuantos data centers de los 14 que hay ahora mismo disponibles y comprobar para la misma configuración cuánto costaría en cada uno. ¿Vale? Por debajo de cada región está una zona. Entonces, hay que entender que una región tiene de 1 a 3 zonas en este momento. Esto irá cambiando con el tiempo, pero cada región contiene varias zonas y cada zona es un centro de datos distinto. Entonces, dentro de la misma zona podéis tener vuestros datos, distribuidos en varios servidores, y dentro de la misma región podéis tener acceso a varias zonas. ¿Vale? Esto será importante después, pero os pongo aquí un adelanto. Ubicar recursos en varias zonas favorece la alta disponibilidad. ¿Entended? Recordad que zona equivale a centro de datos, entonces tener vuestros datos de servidor replicados entre dos zonas significa que aunque le sucediera algo físicamente al data center donde están hospedados los datos, vuestros datos seguirían disponibles en la otra zona. Y existe además la comunicación entre zonas, es decir, entre data centers de la misma ciudad, es muy buena. Tiene baja latencia y líneas dedicadas, entonces muchas funciones de replicación, por ejemplo, se pueden hacer sin problemas. ¿Vale? Entonces, ubicar recursos en varias zonas se utiliza para implementar alta disponibilidad, y ubicar recursos en la misma zona lo que tiene es baja latencia. La misma zona es el mismo data center, insisto. Entonces, desplegar varias instancias de frontales o de bases de datos o de lo que sea en la misma zona implica distribución de carga con muy baja latencia, porque van a estar conectados por switches dentro del mismo data center y bueno, pues es la mejor comunicación, la comunicación más rápida posible entre distintas máquinas virtuales que despleguéis.
Un ejemplo de regiones y zonas, bueno, en la zona de Singapur, que es un ejemplo, pues bueno, existe dentro de la misma región, pues hay dos zonas, en este caso la zona A y la zona B. Entonces, bueno, la máquina virtual 1 se puede conectar con la máquina virtual 2 con baja latencia y a muy buen rendimiento. Aunque estén en data centers distintos, como están en la misma región, existe una red privada ya creada, no tenéis que configurar nada, que permite esta baja latencia. En cambio, si queréis conectaros con la máquina virtual 3 que está en otra región, y recordad, última vez que lo digo, que región equivale a ciudad, lógicamente ya la conexión ahí va a tener mayor latencia y además va a ir por la red pública. ¿Vale? Lo anterior sirve para que entendáis la topología a la hora de definir recursos en la nube. Más conceptos. Instancia, familias de instancias disponibles, conmutación en caso de error, os explicaré qué es lo que está definido por defecto y cómo optimizar los costes. ¿Qué es una instancia? Una instancia, realmente instance en inglés, le comentaba el otro día a Eduardo, que es mi compañero que está atendiendo el chat y que también lleva la parte técnica, es una mala traducción. Ya nos han acostumbrado a que instance en inglés se traduzca como instancia, realmente instance es ejemplo, ya sabéis. Instancia es una máquina virtual, es un ejemplo, digamos, es una realización de una máquina virtual que normalmente sale de una plantilla. Entonces, viene un poco por ahí, pero en fin. Usaremos instancia, que en castellano significa otra cosa, y significa una máquina virtual que yo creo. Existen distintos tipos, hay un catálogo que veremos después en la demo, de perfiles, digamos, de máquinas virtuales que yo puedo crear por defecto, con ciertos recursos de CPU, con cierta memoria disponible, con cierta velocidad de esas CPUs y con cierto rendimiento garantizado incluso. Después os explicaré las columnas que hay. Lo que pongo aquí es un pequeño resumen de la nomenclatura que se utiliza, aunque veréis después en el panel que todos los recursos están a la vista, pero así es como se le dan los nombres a los distintos tipos de máquinas virtuales predeterminados que podréis elegir para desplegar vuestra infraestructura. La primera parte es el nombre de la familia, la generación y el tamaño de la instancia. Entonces hay un cuadro bastante grande de tipos de perfiles de máquinas virtuales, que lo podéis ver aquí. El perfil naranja se refiere a o contiene instancias básicas que están diseñadas para realmente según la definición es cargas de trabajo con picos ocasionales. Están pensando evidentemente en servidores web, que normalmente cuando tienen muchas visitas pues están ocupados y el resto del tiempo no, y normalmente no se tienen visitas constantemente salvo en un sitio de e-commerce global y bastante ocupado. Entonces el perfil naranja es el más bajo. El perfil azul es una familia de máquinas enterprise que tienen compensa tenerlas cuando las cargas de trabajo son conocidas y son estables. Cuando se está migrando a la nube una carga de trabajo que yo conozco desde on-premise, normalmente se elegirá una de las máquinas de este tipo. Las máquinas verdes son Enterprise también, pero ya para necesidades especiales o específicas. GPU para renderizado en 3D, para Machine Learning, para tratamiento de Big Data. Tienen más recursos en cuanto a memoria, en cuanto a CPUs, paralelismo, en fin, son ya para necesidades más especiales. Como veis, algunas de las máquinas en azul están certificadas para SAP HANA, que es un tipo de proyecto muy frecuente últimamente, el llevarse a la nube instalaciones de SAP. Pues como veis, Alibaba Cloud tiene máquinas certificadas y por supuesto ayudas en ese proceso. ¿Vale? Esta es una idea. Otro concepto que existe, sin que vosotros hagáis nada, es el de conmutación de instancias en caso de error. No hay que olvidar que, aunque todo está virtualizado, es decir, hay varias capas de administración que os he contado antes, virtualización Xen KVM y por encima Apsara coordinando todo. Por supuesto, el hardware hace falta. El hardware es donde se ejecuta todo y el hardware, como todo hardware, puede fallar. Entonces, si falla un anfitrión, la máquina física donde tenéis ejecutada alguna carga, sucede una conmutación de error y automáticamente dentro de la misma zona se levanta esa máquina virtual. Tened en cuenta que el proceso puede durar de 5 a 10 minutos. Esto significa que ese es más o menos, por ponernos en el peor caso, el intervalo de no disponibilidad en caso de que una máquina falle. Por supuesto, hay todo tipo de controles, de revisiones proactivas y demás, pero
A veces, pues todos los astros se alinean y el hardware falla, sucede la conmutación por error y para esto no tenéis que hacer nada, pero si vuestro servicio necesitáis que no tenga ninguna interrupción, hay que implementar la alta disponibilidad. Ahí entra un servicio que es SLB, que explicaremos más adelante en el track, pero más o menos tenéis que saber que cualquier máquina que despleguéis, la conmutación por error la tiene garantizada, lo cual no está mal. Optimización de costes. Bueno, pues se llama así, pero realmente es forma de pago según el uso. A lo mejor podría haberle cambiado el título a esta transparencia. Existen diferentes modos de compra. Dos que explico aquí son Pay as you go y suscripción. Pay as you go se paga por lo que yo consumo. Se redondea al segundo, o sea, pago exactamente por el consumo de recursos que yo haga. ¿Qué ventajas tiene? No tiene compromiso a largo plazo. Para empezar a probar, que es lo que si vosotros no conocéis esta plataforma os aconsejo que hagáis en cuanto termine el webinar, pues no tiene un compromiso a largo plazo. No hay un desembolso inicial, no tienes que hacer un cálculo ni una previsión de consumo. Si todavía no sabes qué cargas vas a pasar y en qué condiciones, pues lógicamente no puedes prever el futuro, así que te conviene Pay as you go. Y siempre se puede, desde Pay as you go, pasar al modo suscripción, que sería el camino natural. Entonces, ¿qué es suscripción? ¿O qué ventajas tiene? Una suscripción es un compromiso a cambio de un descuento, lo de siempre. Entonces, te sale más barato cuando tú ya sabes, tienes una idea aproximada de los recursos que vas a consumir, te sale más barato pagarlos por adelantado y adquirir el compromiso, pues el mínimo es mensual, como veis hay suscripciones mensuales o anuales. Entonces, cuando yo ya tengo cierta seguridad o ya he hecho mis pruebas y ya sé cuánto me va a consumir todo, me sale mejor económicamente pasar mi Pay as you go a modo suscripción. Más conceptos relativos al almacenamiento. Vamos a hablar de disco cloud, cómo elegir las distintas opciones que hay de almacenamiento, lo que es una instantánea y lo que son imágenes de disco. Todos estos conceptos seguramente a cualquiera de vosotros que haya trabajado con virtualización le resultan absolutamente familiares, incluso con otros proveedores de nube, pero bueno, hay algunas pequeñas diferencias y por eso os las cuento aquí. Almacenamiento. Cuando yo despliego infraestructura en la nube, lógicamente voy a crear nuevos datos como resultado de la actividad y la publicación de esa máquina que tengo que almacenar en algún sitio. En la configuración de la infraestructura, una decisión importante es qué tipo de máquina, qué perfil de máquina voy a usar, y otra decisión en cuanto a CPU y en cuanto a RAM y rendimiento, pero otra decisión importante es qué almacenamiento voy a utilizar. El almacenamiento se llama Cloud Disk, disco cloud o disco nube dentro del interfaz de administración, por eso lo pongo aquí. Está basado en Pangu, que os recuerdo que es el sistema de ficheros distribuido desarrollado por Alibaba Cloud. A grandes rasgos os cuento cómo funciona. Todo esto, por supuesto, igual que antes, es transparente al uso. La idea es que tengáis una pequeña idea de las tripas del soporte de infraestructura que vais a tener. Todos los datos se almacenan en 3 copias en distintos servidores físicos de la misma zona. Con lo cual ya os digo que antes he contado lo de conmutación por error, como todo va a estar escrito en 2 sitios más, aunque caiga un servidor físico no se van a perder datos, eso tenerlo en cuenta. Una ventaja o una posibilidad que ofrece Alibaba Cloud es que los discos se pueden cambiar de máquinas, sería como si fueran USBs gigantes. Entonces puedes coger, el proceso es desmontar el disco, desconectarlo de la máquina virtual, conectarlo a otra máquina virtual y montarlo. Y con eso ya tienes una transferencia de datos entre máquinas o puedes cambiar incluso el sistema operativo. En fin, te da muchísimo juego el considerar a los discos como unidades que son independientes en realidad de la máquina a la que están conectados. Tú creas inicialmente una máquina con discos, pero luego esos discos puedes hacer con ellos lo que quieras. Instantáneas, conectarlo a otras máquinas, desconectarlos, muchas cosas. Hay 2 tipos, Ultra y SSD. En esta tabla comparativa veis un poco la diferencia. Como os podéis imaginar, los SSD son más caros porque dan mejor rendimiento, más IOPS. Básicamente esa es la diferencia. Pero se os pone ahí debajo los típicos casos de uso. Entonces SSD pues son recomendables en aplicaciones
que dependen mucho de la latencia y de la entrada-salida. El típico caso es un servidor de base de datos y también, bueno, sea relacional tradicional o no SQL. Y los Ultra, pues por supuesto, en la primera etapa, insisto, para pruebas y demás, cogeréis los Ultra, que dan un rendimiento muy bueno. Y, bueno, pues digamos, los casos de uso serían el resto de necesidades que no son los intensivos de base de datos, ¿vale? Desde discos de sistema, almacenamiento de logs, servidores de aplicaciones, etcétera. Instantáneas o snapshots, que es la palabra que a lo mejor conocéis si venís del mundo VMware o del mundo Hyper-V o de... En realidad todos los proveedores de virtualización tienen este concepto y es de lo que estamos hablando aquí. Una instantánea es una copia de alguno de los discos en un momento dado. Estas instantáneas se pueden almacenar en OSS. OSS es un servicio de almacenamiento de objetos. Podéis pensar en el equivalente a Amazon S3, si lo conocéis, o a IBM Cloud, al COS, el Cloud Object Storage de IBM. En fin, vemos que en Azure también hay el mismo concepto. Es almacenamiento de ficheros en una infraestructura que no se acaba nunca, ¿vale? Entonces, OSS es como se llama este servicio en Alibaba Cloud y puede almacenar instantáneas. ¿Para qué se usan las instantáneas dentro del entorno de Alibaba Cloud? Tiene muchos usos, os pongo 3 que son importantes. Como copia de seguridad antes de hacer una prueba o cambio, porque me permite la vuelta atrás, si voy a hacer algún cambio arriesgado. Lo más seguro es hacer un snapshot, que tarda muy poquito, y si la cosa va mal, pues lo devuelvo todo a como estaba muy rápidamente. Para crear ficheros de imágenes personalizados, yo una vez que... Veréis que cuando se despliega infraestructura en Alibaba Cloud, yo tengo el menú de creación de imágenes. Son sistemas operativos sin más, digamos, sin configuración. Cualquier configuración que yo haga y que yo crea que voy a hacer repetidamente para montar mi infraestructura en la nube, voy a tener que repetirla tantas veces como máquinas de despliegue. Entonces, lo más práctico es hacer, una vez que yo tenga una configuración estándar que van a compartir varios servicios, que yo la guarde como imagen y a partir de ahí esto se convierte en una plantilla desde la que yo puedo desplegar nuevas instancias preconfiguradas. ¿Vale? Entonces, la idea es lo que seguro que os resulta muy familiar a quien haya trabajado con cualquier sistema de virtualización. Y bueno, pues la clonación, digamos, crear un nuevo disco con los mismos datos es muy sencillo para hacer pruebas de calidad, pruebas de rendimiento, pruebas de desarrollo. En vez de hacer una copia masiva de un montón de gigas o teras, yo puedo utilizar un snapshot para crear una máquina virtual de pruebas, atacharle esa información y hacer las pruebas que sean y luego descartarla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenéis estas posibilidades a vuestro alcance. Imágenes de disco es una plantilla, ya lo sabéis. Entonces, tipos de imágenes, aprovecho esta transparencia para contaros lo que vamos a ver luego en la práctica. Hay estos tipos. Las imágenes de sistema que se llaman, lo pongo entre paréntesis porque el portal está en inglés, imágenes públicas o imágenes de sistema. Tiene distintas distribuciones, una selección de distribuciones de Windows y Linux que están disponibles para elegirlas y se configuran solas, ¿vale? Eso es lo que ofrece Alibaba de entrada, con distintas versiones. Además veréis que de CentOS, de SUSE, de OpenSUSE, Aliyun Linux, que explicaré luego lo que es, CoreOS y bueno, y luego la parte de Windows. Todo eso está disponible en el menú. Imágenes de terceros. Existe un marketplace, un mercado, una especie de Google Play o de Apple Store con software de terceros, es decir, empresas, cualquier empresa, incluyendo vosotros, y esta es una vía de mercado que no hay que olvidar. Si vosotros tenéis ofrecéis una preconfiguración basada en algún sistema operativo con un software que sea de uso general, pues podéis vender esta imagen preconfigurada en el marketplace. Y eso significa que bueno, pues se imputa, hay un reparto de beneficios después, pero vamos, existe un marketplace en el que podéis poner cosas gratuitas o de pago y hay muchísimas cosas preconfiguradas, por ejemplo de WordPress, de desplegar un entorno de desarrollo, desplegar en fin, hay ejemplos de aplicaciones de Microsoft, de SAP, de Oracle, hay todo tipo de máquinas ya preconfiguradas y estas empresas además, por supuesto, además de
regalarte o venderte esta imagen preconfigurada, suelen ofrecerte soporte. Si tú eliges desplegar una máquina que ha implementado una empresa, lo natural es que también contactes con ellos y veas cuánto te cobran por monitorizar, por configurar, optimizar, etcétera. Entonces, bueno, pues es una posible vía de negocio que cualquiera de vosotros tiene disponible. Lo último que hay es una imagen de usuario. Las imágenes de usuario son el caso que os he comentado antes. Cuando vosotros os encontráis con una configuración repetida o tenéis siempre una configuración básica que hacer sobre el Windows o el Linux que despleguéis, es conveniente y recomendable que hagáis una imagen personalizada para ahorraros trabajo, para que en el futuro el despliegue sea mucho más ágil y simplemente le deis a un clic y toda esa personalización se aplique inmediatamente a las máquinas virtuales que despleguéis. Conceptos de redes. Estamos haciendo un repaso rápido de todos los elementos que son necesarios, como veis, para desplegar infraestructura, y la red, la conectividad es fundamental. Tanto la conectividad perdón, hacia el exterior, que permite que los usuarios finales consuman ese servicio, como la conectividad hacia el interior, de cara a conectar mi CPD on-premise, en local, con las máquinas y la infraestructura que yo esté montando en la nube. Facilitar esa extensión es algo importante, porque al final las complicaciones de hacer crecer mi CPD bajo demanda, como siempre ha prometido la nube, siempre vienen por el lado de la red, por las latencias, por la configuración de los routers, por los saltos, etcétera. Entonces veréis que la configuración para permitir una comunicación interna con vuestro CPD está bastante simplificada ya a estas alturas y, bueno, digamos que funciona, casi diría que funciona sin más. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco los conceptos que se manejan aquí, qué es VPC, cómo se define una topología de VPC, lo que es un grupo de seguridad y qué características tiene. Todo esto es necesario para entender, insisto, la documentación. Por eso me estoy deteniendo un poco más. VPC es una red virtual dentro de Alibaba Cloud que está basada en tecnología SDN, en Software Defined Network, es decir, es una red basada en software que corresponde a, digamos, es mi trozo de conectividad privado, por entendernos. Cuando yo contrato y tengo una cuenta en Alibaba Cloud, la infraestructura que yo vaya poniendo va a estar englobada en un VPC. Entonces, esto permite que los usuarios definan su propia topología de red. Al ser por software, yo puedo hacer el equivalente a las VLANs y la segmentación que yo necesite para mi proyecto. Toda la red los requisitos de red o la infraestructura y topología de red que yo tenga on-premise, la puedo reproducir, por supuesto, en Alibaba Cloud. A base de asignación de rangos IP, como veis aquí, segmentos y elementos virtuales llamados vSwitches y vRouters, que son lo que su nombre indica. ¿Vale? Permite la integración de la estructura en nube con otro centro de datos, sea on-premise, sea en otra nube, esté donde esté. ¿Vale? Y, como os decía al principio, todas las empresas, el caso de uso más frecuente, con mucha diferencia, es el de una nube híbrida. Es decir, parte de los recursos on-premise y parte en la nube. Ni me lo llevo todo, ni me lo traigo todo, sino que yo quiero tener una libre circulación y pagar por uso. Entonces, esa parte de red es la que me interesa conocer para diseñar mi proyecto. VPC utiliza el protocolo VXLAN. Bueno, estos son detalles más técnicos. Os remito a la documentación y también entraremos más en detalle cuando el proyecto que vamos a ir haciendo en una secuencia de webinars vaya progresando. Está un concepto más que no había explicado, que lo veis aquí en la parte de abajo, que es Elastic Public Network IP. La IP elástica, este concepto, la palabra elástica, creo que se utiliza también en Amazon y el uso es equivalente. Cuando vosotros desplegáis una máquina, y es lo que vamos a hacer en un momentito en Alibaba Cloud, por defecto, salvo que quitéis la marca, se le asigna una pareja de IPs. Una IP pública, que es la que permite acceder directamente a la máquina en cuanto esté configurada, y una IP privada, que es la que permite definir una red de servidores dentro de la infraestructura para que se vean entre sí. ¿Vale? Imaginaos dos tarjetas de red, digamos. Entonces, una IP elástica permite desacoplar esta IP pública de la instancia concreta en la que a través de la que yo quiero publicar el servicio. Cuando yo creo una máquina virtual va a tener la IP 100. Si yo compro una IP elástica, aunque tire esa máquina y la vuelva a levantar
y me dé la IP 200, yo voy a poder tener la misma IP pública, le voy a poder asociar la misma IP. Entonces, Elastic IP significa comprar una IP por separado que yo puedo redirigir a la máquina que quiera o puedo hacer un balanceo de carga, etcétera. ¿Vale? La idea de IP elástica es simplemente esa. Y como veis aquí, pues está asociada una IP elástica a la misma región, ¿vale? Siendo región ciudad, insisto. Entonces, una IP elástica me permite cambiar y flexibilizar mis máquinas virtuales sin perder, sin perder la capacidad de tirar máquinas y volver a levantarlas. Tened en cuenta que cuando una máquina se levanta, recibe una IP determinada de la red que me asigna Alibaba, ¿vale? Estoy hablando de IPs públicas. Entonces, todo ese control de lo que yo publico muchas veces se hace con IP elásticas, que es una característica que se adquiere aparte y tiene su pequeño coste, pero vamos, en la mayor parte de los proyectos merece la pena y después os enseño dónde se configura. vSwitch y vRouter, pues bueno, un vSwitch conecta instancias dentro de la misma subred y os pongo el máximo. Se puede poner 24 vSwitches por cada VPC, por cada red privada, y un vRouter es un conector que permite hacer de gateway entre otros VPCs y otras regiones. ¿Vale? Básicamente entre switches y routers, como si fuera una topología on-premise, pues yo defino cómo conecto mis servidores o cómo conecto servidores entre distintas delegaciones de mi empresa, que sería con routers, ¿vale? Entonces se traslada del mundo físico al virtual de una forma natural el concepto. Ya casi estamos acabando de conceptos y pasamos a la práctica. En cuanto a redes, existe en Alibaba el concepto de grupo de seguridad. Entonces, pensad en grupo de seguridad como si fuera un firewall. Aquí es donde pongo las reglas que permiten y limitan y gestionan el tráfico, que es lo que se puede y no se puede ver entre unas áreas y otras. Entonces, en un grupo de seguridad se especifican las reglas de acceso que afectan a todo. En un grupo de seguridad yo meto instancias, ¿vale? Entonces, el concepto de grupo de seguridad permite tener, digamos, no tener que repetir las reglas de acceso para un montón de servidores que tengan unas características similares. Si yo voy a tener un montón de servidores web, pues lo que voy a hacer es ponerlos todos en el mismo grupo de acceso en el que se abra el puerto 80, porque si no, desde fuera, y el 443 a lo mejor, si manejáis HTTPS, porque así, si no hago eso, no voy a poder acceder desde fuera. Toda instancia pertenece al menos a un grupo de seguridad e incluso cada usuario tiene su grupo de seguridad. Entonces los grupos de seguridad se llaman así porque también son los que proporcionan el aislamiento entre usuarios, es decir, los recursos de un usuario nunca van a ser accesibles por otro usuario distinto que tenga otra cuenta de Alibaba Cloud, porque es un entorno estanco, digamos. Los permisos se asignan por cada usuario dentro de ese grupo de seguridad. Y bueno, pues las reglas que se asignan a un grupo de seguridad, como veis en el ejemplo de la derecha, son como las que se definen en un firewall, porque de hecho es equivalente. Entonces aquí defino, pues básicamente qué es, cuál es el origen, el rango IP o grupo de seguridad, que aquí veis que es el 100.0.0. Cuál es el protocolo y el puerto, cuál es la política, si es permitido o denegar, y cuál es el tipo de red, si es una intranet o si es pública. Yo puedo tener, por supuesto, reglas tanto para comunicación entre mis nodos dentro del CPD virtual o de cara al exterior. ¿Vale? Y ahora sí, la última de conceptos, que son metadatos de instancia y datos de usuario. Un comentario simplemente para que sepáis qué es esto, por si lo ves mencionado por ahí. Los metadatos de una instancia, recordad que es el concepto más o menos de máquina virtual, como si fuera un servidor virtual que yo he montado. Entonces, en una instancia yo puedo tener una serie de metadatos con fines principalmente organizativos y de configuración, en los que incluyo pues un ID, una dirección IP, qué sistema operativo tiene, qué uso tiene, una serie de etiquetas, ¿vale? Toda esta información adicional, el concepto de metadatos lo conocéis de otros entornos, sirve para agrupar y organizar todos mis recursos virtuales, que cuando yo tengo dos máquinas virtuales no hace tanta falta como cuando tengo 200, porque entonces si no he puesto un poco de organización me cuesta mucho saber tener el cuadro global de cómo está distribuido todo y dónde está cada cosa.
Y existe una posibilidad, una funcionalidad de datos definidos por el usuario, que lo que permite es personalizar el arranque. Si vais a desplegar cosas tipo microservicios y demás, muchas veces es necesario pasar información de variables o de contexto, o bien, aparte ya de microservicios, si necesitáis que se ejecuten programas en el arranque, de una forma controlada, lo podéis hacer o bien metiéndolos vosotros en el arranque de cada sistema operativo o bien configurando esos scripts desde fuera. Entonces, esta función permite básicamente pasar datos, que haya datos que estén disponibles para una máquina virtual cuando arranca, sea Windows o sea Linux, o bien que se ejecuten scripts definidos por el usuario cuando se arranque la máquina, por defecto con permiso de administrador, o sea que no va a haber problema. ¿Vale? Entonces hay una documentación que indica cómo crear estos scripts y bueno, pues también este concepto, si conocéis VMware, por ejemplo, existe. Con las VMware Tools se pueden ejecutar yo puedo configurar la ejecución de scripts en mis máquinas virtuales, pues básicamente es lo mismo. Vale, entonces un pequeño repaso del alcance así a nivel gráfico y pasamos a una demo rápida, que no quiero pasarme de la hora, me quedan 10 minutillos. Bueno, os enseño un poco cómo es el aspecto del portal y desplegamos una máquina y comprobamos que hay acceso. Entonces, dentro de un VPC, que puede, dentro de la misma región, como veis, puede manejar diferentes zonas. O sea, yo puedo tener mi despliegue de data center virtual dentro de varias zonas de la misma región. Es decir, dentro de varios data centers de la misma ciudad, sabiendo que hay una red dedicada punto a punto, una intranet de baja latencia y que voy a poder trabajar con comodidad y además tener alta disponibilidad incluso a nivel de desastre físico en el data center donde coincida que estén mis datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dentro de un grupo de seguridad yo puedo permitir comunicación entre instancias incluso a través de varias zonas. Puedo tener una IP elástica que se puede asignar. Una IP elástica es una IP pública que corresponde a distintas cosas a lo que yo quiera dentro de mi data center. Entonces, esta IP pública de un servicio la puedo asignar en un momento dado a esta máquina de la instancia 1 del data center de la zona A, y si tengo algún problema o si me quiero cambiar a otro data center de la misma región, pues simplemente lo reasigno a la instancia 3 y ya está. Digamos que los usuarios externos, los consumidores de esa IP pública, no notan cambio, no perciben diferencia. Y está el concepto de snapshots y de imágenes, o sea, de instantáneas y de imágenes. Yo dentro de la misma región, yo puedo hacer las instantáneas en una zona y desplegar máquinas o utilizar esa instantánea en otra zona sin problemas. Bueno, entonces, un poco para que recordéis cómo está el alcance y cómo se combinan los distintos conceptos, porque al final al definir mi infraestructura, todo esto lo tengo que tener, por supuesto, claro. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña muestra del aspecto que tiene el interfaz. Cuando yo me voy a alibabacloud.com y introduzco mis credenciales, pues me aparece la opción de irme a la consola, que es lo que estáis viendo. La consola es desde donde se gestiona la infraestructura. Veis que tiene un montón de opciones. Estos son los distintos servicios que ofrece Alibaba Cloud, los distintos servicios agrupados por tipos. Si yo me voy a Elastic Compute Service, en este caso, como veis, me está redirigiendo a Alemania, a Frankfurt. He elegido ese data center para el despliegue. Pues como veis está el panel limpito. En este momento no tengo recursos virtuales ejecutándose. ¿Vale? A partir de esta primera página yo puedo, aquí tengo todos los data centers disponibles para desplegar recursos virtuales. Está Australia y demás. Bueno, te va poniendo arriba, para tu comodidad del sistema, los que más utilizas. Entonces vamos a utilizar el carrito de la compra para desplegar una instancia así rápidamente en Alemania, en Frankfurt.
¿Cuáles son las opciones principales? Esto se hace muy rápidamente y, insisto, si conocéis otros proveedores de recursos, pues lo encontraréis muy familiar. Eh, Todo esto no es lo diferencial de Alibaba Cloud, pero es importante que sepáis que, por supuesto, lo tiene y que funciona bien. Por eso es esta primera sesión base para todo lo que haremos después. Forma de pago, la que os he explicado antes. Hay suscripción o hay Pay as you go. Suscripción cuando ya conoces la carga y más o menos el consumo es estable y sabes cuánto te vas a gastar, pues te sale más barato que Pay as you go. Pay as you go para hacer pruebas, para hacer nuevos desarrollos, para hacer, yo qué sé, pruebas de concepto, todo tipo de cosas. Veréis que con la configuración que vamos a elegir sale extremadamente barato. Entonces elegimos Pay as you go. Elegimos la región. Aquí entra en juego lo que os he dicho antes de latencias y demás. Evidentemente, en vuestro caso, podéis elegir entre Frankfurt y Londres dentro del entorno europeo, pero podéis elegir cualquier otra región y, como os decía, tiene precios distintos. El precio veréis que aparece aquí debajo, ¿vale? No sé si veis bien el cursor, abajo a la izquierda va apareciendo un cálculo que se refresca automáticamente según tus selecciones y tu configuración, de cuánto cuesta por hora, ¿vale? Por hora encendida. Pero ya os digo que se redondea, o sea, no te cobran ni siquiera la hora completa, sino que se redondea al segundo de uso. Eliges la región, dentro de cada región hay varias zonas. En el caso de Frankfurt tenemos 2 zonas, si tengo alguna preferencia lo elijo y si no dejo marcado el botón random, que significa que según vaya pidiendo recursos, el sistema los colocará donde le parezca, ¿vale? Dentro de esas 2 zonas de la misma región. Tipo de instancia. Aquí entra en juego el cuadro que os enseñé antes en cuanto a los distintos tamaños de recursos. Para hacer pruebas, bueno, veis primero la arquitectura. Voy a coger arquitectura tradicional de Intel, de x86. Son todos servidores de 64 bits, por supuesto. Pero tenéis también opciones, por ejemplo, de bare metal. Esto es algo bueno cuando se quiere tener un control total sobre el rendimiento. Yo puedo elegir dentro de una amplia lista cuáles son los servidores físicos que quiero que me monten para mi carga y por supuesto van a ser servidores dedicados solo a mí. En ciertos casos la normativa o la regulación que exige un proyecto determinado pues pide estas cosas. Yo quiero que exactamente mi SAP o mi Oracle que está en este hardware lo pase a la nube y no tenga ninguna duda de que el rendimiento va a ser el que yo quiera. ¿Vale? Entonces ese es a lo mejor un caso de uso para elegir bare metal. Nosotros vamos a elegir algo más tradicional que es arquitectura compartida. En cuanto a categoría, aquí veis que hay distintas opciones. De propósito general es una buena opción. Optimizadas para la computación, cuando el principal consumo de mi infraestructura va a ser cálculo, elijo esta opción. Cuando el principal consumo va a ser memoria, como en, yo que sé, en SAP HANA o en bases de datos en memoria o Big Data, en fin, hay ciertos casos de uso que requieren mucha memoria, elegiría estos casos, aunque también hay, como veis, Big Data y si os vais aquí, bueno, velocidad de reloj, en fin, tenéis distintas opciones y la que vamos a elegir para esta prueba es la más barata posible, que es esta, Entry Level. Esta es la que se utiliza para pruebas y para demos, como estoy haciendo yo. Entonces aquí, una vez que habéis elegido ese nivel, pues tenéis distintas opciones. La nomenclatura es la que os explicaba en la transparencia anterior, que indica aquí el tipo, la generación y demás. El concepto de generación, que es este numerito que veis aquí, es la proporción entre CPU y memoria. ¿Vale? Hay una fórmula en la que lo explica, pero digamos que cuanto más alta es esa proporción, más memoria hay por cada CPU. ¿Vale? Pues es un indicador. Lo explico porque el concepto de generación parece que indica algo así como hardware más antiguo o más nuevo, pero no, se refiere a esta proporción concreta que os digo, proporción entre CPU y RAM asignada. Entonces, para esta prueba, pues vamos a desplegar un Windows. Voy a coger esta instancia, por ejemplo. Tiene 2 CPUs virtuales, 2 GB de RAM. Tengo un rendimiento garantizado de un 15%, que es suficiente. Y bueno, pues el resto de características lo podéis ver ahí. ¿De acuerdo? Un segundo. Vale.
Más abajo, ¿qué voy a utilizar? Una vez que tengo elegido el perfil de mi máquina, ¿qué voy a cargar en ella? Pues aquí tenéis el desplegable que os decía. Estos son dentro de las imágenes públicas, las distintas opciones que te ofrece Alibaba. CentOS, Windows Server, Ubuntu, Aliyun Linux. ¿Qué es esto? Pues es un Linux, es una variante de CentOS modificada y optimizada por Alibaba para su infraestructura. Esto quiere decir que si tenéis cargas de trabajo de CentOS, es recomendable que elijáis Aliyun Linux porque os irá mejor. En las mismas condiciones, o sea, con el mismo perfil de máquina, bueno, pues da mejor rendimiento y capacidad por distintas optimizaciones que han hecho ellos y sin más. O sea, lo veis con un equivalente a CentOS, Debian, SUSE, CoreOS, incluso FreeBSD, ¿vale? Entonces vamos a elegir Windows para esto. Dentro de Windows te da las distintas versiones que hay. La más antigua es 2008 R2. Vamos a desplegar un 2016 en inglés, porque el chino es un poco complicado. Este apartado de aquí es importante. En general en el panel veréis que cada opción que elegís os explica qué hace. Las mejoras de seguridad se refieren a algo que otros proveedores no te dan y que Aliyun te da de forma en este momento gratuita, ¿vale? Entonces el conjunto de servicios de seguridad que te ofrece Alibaba cuando dejas esto marcado están en una página web que os mando al final de la presentación en un enlace. Básicamente, pues protección contra la negación de servicio, contra ciertas intrusiones y demás. Digamos que es un extra que no cuesta nada y que es recomendable dejar marcado, ¿vale? Y veréis después, cuando esté desplegado el Windows, veréis dentro de Windows en qué se nota que esto está activo. Pasamos al almacenamiento. Un sistema operativo necesita un disco, evidentemente, entonces todas las máquinas virtuales que despleguéis tienen un disco de sistema y le voy a añadir un disco de datos. El disco de sistema es donde está el sistema operativo, un disco de datos de 20 gigas UltraDISC, ¿vale? Lo dejo así, simplemente para que veáis cómo aparece en el menú de Windows. A nivel de red, lo podemos dejar todo por defecto. Se te asigna un VPC por defecto, un segmento de red, digamos un conjunto como un data center, un conjunto de switches y routers que tienes a tu disposición. Por defecto es así todo en bloque, pero puedes granularmente crear subredes dentro de ese VPC. Se le va a asignar una IP pública, ¿vale? Hay veces que se puede pensar desde el principio en que voy a utilizar una IP elástica, es decir, que yo quiero un control de qué IP pública voy a tener por si acaso cambio los recursos que hay por detrás. En este caso, como es sencillo, lo dejo. Entonces, por defecto, como veis, se me va a asignar una IP pública a la que yo le puedo asignar un tráfico garantizado, ¿vale? Lo voy a dejar en 5 megas por segundo. Para una prueba como esta es suficiente. Está el asunto del grupo de seguridad, ¿vale? Entonces, el grupo de seguridad, recordad que son define las reglas de acceso. Entonces, en el grupo de seguridad es donde yo tengo que decir si quiero que se publique el puerto 80. Si pongo un servidor web y no aplico esta regla, por defecto ya sabéis que está todo cerrado, entonces no voy a poder conectarme. Los grupos de seguridad por defecto, cuando vosotros hagáis la prueba, incluyen unos cuantos puertos ya abiertos, que por supuesto si no queréis podéis cerrar, o sea, va a ser pensad en esto como un firewall a vuestra disposición y que podéis personalizar. Por defecto está abierto el puerto 22, por si desplegáis un Linux para poder hacer SSH, y el puerto, que se me ha olvidado ahora mismo cuál es, el 33 algo, el puerto de RDP, es decir, el puerto de el escritorio remoto de Windows, ¿vale? 3386 creo que es, bueno, luego lo vamos a ver. Y nada más, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis publicar cosas, lo tenéis que... Ah, pues Eduardo me lo ha puesto ahí, el 3389, eso es. Le había bailado un número. ¿Vale? En esta pantalla nada más. Está la contraseña. Yo voy a desplegar en este caso en Windows, necesito una contraseña para acceder. Entonces, la puedo poner más tarde en el panel de control o la puedo dar ahora mismo. La contraseña tiene que tener unos requisitos de complejidad mínimos. Ya sabéis que este es el rollo de que tenga mayúsculas, minúsculas, signos y tal igual. Esto es algo propio de Windows, no le echéis la culpa a Alibaba. Y lo demás lo puedo dejar por defecto. Yo puedo darle un nombre de instancia, puedo poner una descripción que es demo
Puedo poner cualquier etiqueta para después ubicar y entender qué hace esta instancia desde el panel de control. Puedo etiquetarlo, lo que os decía de asociar etiquetas, como en cualquier sistema, etiquetas como carpetas de un buzón de correo. Es un elemento organizativo en el que yo, cuando voy teniendo una infraestructura grande, es necesario que agrupe los ítems de alguna forma. Pues lo que tiene que ver con el servicio web, con la administración, con las bases de datos, con lo que está según el sistema operativo. Yo puedo clasificar los elementos según diversos conceptos, gracias al concepto de etiquetas, que es distinto de carpetas. Normalmente yo puedo meter un elemento en una única carpeta, pero le puedo asociar varias etiquetas. Entonces puedo clasificar lo mismo por sistema operativo, por función, por quién lo mantiene, por su ubicación, por sus características, por el tipo de instancia. Lo que yo quiera reflejar a nivel administrativo, le puedo asociar distintas etiquetas que luego le asigno a cada máquina virtual que yo despliegue. ¿Vale? Con todo esto, en este momento todavía no se me ha cobrado nada. Y se me ofrece en esta pantalla un resumen de todas las opciones que yo he elegido para asegurarme de que está todo correcto. Puedo incluso release, la palabra release se refiere a devolver los recursos a Alibaba. Es decir, cuando yo hago release sobre una instancia, lo que estoy haciendo es básicamente destruirla. Es distinto de parar una instancia, que equivale a parar un servidor. Release significa liberar los recursos que yo tenga comprometidos, se cierra el coste y desaparece todo, ¿vale? Entonces, yo puedo, para hacer máquinas de prueba y que no se me olvide liberarla, puedo poner incluso planificar el auto-release. Es decir, que esto, puedo decir para este webinar que dure 10 minutos y que luego se destruya todo, para que no se me olvide, ¿vale? Ese tipo de cosas es útil tenerlo aquí, y tengo que aceptar los términos de servicio, ¿vale? Una vez hecho esto, le digo crear. Me sale un mensaje diciendo que está el proceso lanzado. Se me lleva a la consola de la zona y la región que haya elegido, en este caso Frankfurt. Y aquí vemos lo que está pasando con mi máquina. Me aparece ya una entrada y yo voy refrescando. Aquí arriba a la derecha veis que está en estado detenido, pero si yo actualizo, pone starting y en unos segundillos espero que esté lista. Me voy a dar ya prisa porque ya estoy por encima del tiempo. Como he empezado un poquito más tarde, tenedme paciencia, unos pocos minutos más y acabamos. Mientras se despliega la máquina, que va a ser muy poquito, voy a contaros digamos el cierre de la presentación y luego seguimos hasta cuando pueda continuar con la demo. ¿Cómo empezar con todo esto que os acabo de contar y para lo que vendrá después? Si el partner está interesado, nos envía una solicitud a GTI o escribe a ese correo, recibirá una invitación y aprovisiona sus servicios, ¿vale? La factura se pasa a mes vencido. Es decir, la ventaja de hacerlo a través de GTI es evidentemente el precio que vais a tener como partners, ¿vale? Unos cuantos videotutoriales interesantes. Aunque bueno, espero que lo más interesante sea que, además de nuestras formas de pago, eso es como pone Eduardo, unos cuantos videotutoriales que ya están hechos, aunque nosotros vamos a ir generando, grabaremos estas sesiones y además haremos vídeos de cómo se despliega paso a paso cada uno de los elementos de la secuencia. Empezaremos con un servidor de contenido web de algún tipo, no sé si un WordPress o un Drupal o un Joomla o, en fin, o un un Shopify, en fin, Magento, hay un montón de opciones que iremos desplegando, primero como infraestructura y después lo iremos haciendo más avanzado, es decir, haremos backup de esa infraestructura con recursos siempre, por supuesto, de Alibaba, conectaremos ese entorno, en lugar de una base de datos desplegada en la propia máquina virtual, a una base de datos consumida como servicio, es decir, empezaremos a usar PaaS. Mostraremos la integración con servicios de inteligencia artificial que hay dentro de Alibaba. En fin, vamos a hacer ese track que iremos grabando en castellano y lo pondremos en un canal para que tengáis esa referencia, ¿vale? Os mandamos también enlaces de preguntas que nos han hecho en alguna sesión, en las sesiones previas que hemos hecho de presentación e introducción de Alibaba Cloud, que son interesantes y las hemos recogido aquí. Y nuestros correos, en general, para cualquier duda, os
recomendamos que os dirijáis a este buzón, que es el general, y que nos salta un aviso a todo el equipo de Alibaba Cloud dentro de GTI, que faltan nombres, hay más personas aquí, pero bueno, realmente el genérico que nos llega es este. Para temas específicos de comercial y de marketing, la persona que está asignada a Alibaba Cloud es Rocío del Pozo, y para técnico preventa, además de Eduardo y de mí, pues hay dos personas más. Os enviaremos todos los contactos también a posteriori, junto con la grabación de esta sesión. ¿Vale? En principio la presentación era esto. Vamos a ver si ya está desplegado. Ya está running, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, para que veáis que esto que no es mentira. Cuando pincháis en la instancia, lo que he hecho, os recuerdo, es desplegar una instancia de Windows 2016 con la contraseña que yo le había puesto. Entonces, como le he pedido que me asigne una IP pública, pues existe esa IP pública. Si yo bajo por aquí, veréis que esa es la IP. ¿Vale? Entonces, tengo aquí la posibilidad de conectarme o bien copiando esta IP a un escritorio remoto, o bien conectándome utilizando este botón, que lo que hace es abrir una nueva pestaña en el navegador y me establece una sesión VNC, un acceso remoto directo a la consola. ¿Vale? Esto, recordad, os lo digo porque es una fuente de dudas muchas veces cuando empecéis a hacer pruebas. La conexión VNC, que insisto es solo una de las posibles, porque después se puede acceder con cualquier servicio de acceso que montéis en ese servidor, te la dice esta primera vez cuando se despliega. O sea que tenéis que guardárosla para futuras conexiones VNC a través de esta posibilidad de la consola. ¿Vale? Entonces este numerito hay que guardarlo en algún sitio seguro asociado a esta máquina virtual. Pongo esa misma contraseña en la VNC y, como veis, me da acceso a un Windows que ya está funcionando allí. Aquí tengo la opción de enviar el control al suprimir para meter la contraseña. Introduzco la contraseña que haya puesto antes. Es mejor introducirla bien. Vale, por Dios. A ver, un momento. Este es un truco porque hay veces que el teclado no está bien puesto. Como te obliga a elegir signos, yo había puesto esta. Vale, entonces no me estaba cogiendo bien la arroba, seguramente porque tenga el teclado americano. Entonces, este otro botoncillo de aquí os permite superar esa dificultad, porque yo estoy desplegando un Windows Server en inglés. La otra opción era en chino. Y entonces aquí dentro, bueno, una vez puesta bien la contraseña, cosa que ya sabéis que es en informática es útil, aquí tenéis un Windows Server. Y este Windows Server, pues si me tenéis un minuto más de paciencia, lo podemos habilitar como servidor web y veréis que se accede. Simplemente es habilitar el rol de IS y conectarse. Como está recién arrancado, todavía no está disponible esto. Creo que ahora. Lo que estoy haciendo es simplemente habilitar el rol de Internet Information Server dentro de Windows, con las opciones por defecto, porque solo me interesa que veáis que hay acceso.
He cogido una máquina muy justita de recursos y por eso esto va con calma. Lógicamente, si cojo una máquina más potente, pues más deprisa. Y con discos SSD y con más CPU, ya sabéis. Esto es proporcional, pero para una demo hay que cogerla más baratilla. Vale, mientras acaba, en la consola, como os digo, están los datos de la instancia y uno de los datos que hay es la dirección IP pública que se le ha asignado. Si simplemente copio esa IP al portapapeles, que hay un botoncillo que es cómodo para hacerlo, eh, voy a ver si puedo acceder al puerto 80 y como veis, si queréis probarlo vosotros para que veáis que esto no está pregrabado, si queréis poner en vuestro navegador la IP que he colgado en el chat, pues veréis que se accede al IIS que acabo de levantar, ¿vale? Entonces simplemente esto es porque la regla en el grupo de seguridad en el que está esta instancia, yo he permitido el puerto 80, ¿vale? Que eso si os vais a la consola, a grupo de seguridad, veréis que puedo añadir reglas. Aquí defino lo que yo quiero que se pueda hacer con esa máquina. Entonces vosotros podéis acceder al puerto 80 gracias a esta regla. Si yo quitara esta regla, pues evidentemente dejaríais de tener acceso. Aquí están lo que os decía por defecto, el puerto 22 y el puerto 3389 para acceso respectivamente de SSH si es Linux o escritorio remoto si es Windows y el puerto 80 que yo había añadido previamente y que se puede quitar o cambiar. ¿Vale? Lo dejamos aquí, que no quiero quitaros más tiempo y estaba previsto para 1 hora. Espero que os haya servido de idea aproximada de lo que es, algo que probablemente ya conocierais. Esta va a ser la menos novedosa de los webinars que vamos a hacer, pero es necesario para todo lo demás y introduce el vocabulario. Os mandaremos la presentación, el enlace a la sesión si os interesa y bueno, pues os invitaremos a las sucesivas presentaciones que iremos haciendo sobre Alibaba Cloud. ¿Vale? De acuerdo, en principio nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, pues espero que empecéis a trabajar con Alibaba Cloud muy pronto. Si hay alguna consulta, estamos pendientes del chat o nos podéis escribir por correo a los correos que vienen al final de la presentación. Eso es, principalmente alibabacloud@gti.es. Gracias.